parte. ¿Por qué se busca implementar este impuesto mínimo global? Bueno, mira, diversos estudios como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, a través de la data del reporte país por país, señala que los grandes grupos o una gran parte de las grandes empresas que están en este umbral, no estamos hablando de empresas pequeñas, que tienen ingresos 750 millones de euros, tienen una tasa efectiva bastante inferior. Ujú. Por lo tanto, dentro de las propuestas del marco inclusivo, Panamá es parte del marco inclusivo, el proyecto de la OCDE, se llegó a una solución consensuada de que al menos estos grupos multinacionales tributen un 15%. Porque me parece que el tope era 25. No, la tarifa nominal en Panamá es 25%. Ajá. Panamá tiene... Unos días estuvo desarrollando en Panamá un congreso de la International Fiscal Association. Nos acompaña el presidente en Panamá, José Galíndez. Buenos días. Bueno, buenos días, ¿cómo estás? Bastante bien, gracias por acompañarnos, venir tan temprano un viernes a hablar de temas fiscales, un tema que ha estado ya en la palestra y no quizás para... Bueno, no a todo el mundo le gusta hablar de impuestos y más cuando se trata de tasar o aumentar los mismos. Pero principalmente hablar de qué trató un poco el Congreso, cuáles son los aspectos que se buscaron abordar dentro de esta jornada. Bueno, muy buenos días, gracias a Radianco nuevamente por este espacio. Bueno, fue el primer congreso del capítulo de IFA Panamá. Abordamos varios temas, uno de los desafíos de la tributación en la economía digital, el otro tema de los criptoactivos, precio de transferencia, las reglas generales antiabuso desde la perspectiva de la Convención Fiscal Internacional, de los convenios específicamente. Tuvimos un panel también sobre las novedades de precio de transferencia. Conversamos también sobre los temas de intercambio de información y fiscalidad patrimonial y bueno, tuvimos varios invitados internacionales, entre ellos Natalio Quiñones, vicepresidente de IFA Mundial, y Álvaro Villegas, vicepresidente de IFA Latam. Estuvimos con Adrián Torrealba, director del Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, José Manuel Castro, de la Universidad del Externado. Y bueno, nos acompañó todo el grupo de la Junta Directiva, Yasmín Solís, Johnny Afú, José Andrés Romero, Gerardo Herrera, Oriana Correa, Jennifer Icaza, y bueno, tuvimos un convenio, un congreso bastante interesante y bueno, no sé qué quisieras que... Claro, el tema fiscal es muy importante, parte también de las calificaciones que están dando las agencias calificadoras de riesgo, se basan en el riesgo que tiene el país en déficit fiscal y su probable incapacidad para hacerle frente a los retos. Pero, a ver, quiero empezar por temas menos mediáticos como el de el tasar o la tributación en el ámbito digital. ¿Y por qué lo traigo acá? Porque son tecnologías que están llegando, han llegado de formas disruptivas y la pregunta es, ¿cómo se tasa, cómo se tributa? Porque hoy día cualquiera compra por internet y no está pagando impuestos. Bueno, mira, es así. Nosotros dentro del Congreso hablamos sobre los dos pilares que propone la OCDE. Uno es cambiar los criterios de atribución de renta a través del nuevo criterio del Nexus, que es la jurisdicción de mercado, y otro es el impuesto mínimo global. Como bien tú señalabas, tanto las calificadoras de riesgos que han mencionado que Panamá tiene un déficit fiscal importante y para cubrir ese déficit es necesario una reforma fiscal. Eso por un lado. Con respecto a la economía digital, bueno, Panamá no tiene hasta el momento una imposición a través de la tributación indirecta de los servicios digitales. Es decir, cuando alguien presta un servicio del exterior, no está siendo grabado en Panamá. Por ejemplo, vemos como Netflix, por decirte un ejemplo, como Disney o cualquier otro servicio. El otro tema que abordamos en el Congreso es el impuesto mínimo global. Panamá en los últimos años ha tenido una política de atracción a la inversión extranjera directa y bueno, tiene regímenes especiales y zonas francas. Algunos no tienen una tarifa cero o una tarifa reducida del 5 el 4%, y el impuesto mínimo global busca que aquellos grupos multinacionales que tienen ingresos superiores a 750 millones de euros, si por ejemplo a nivel consolidado en Panamá no tiene una tarifa del 15%, le da la opción al país que pueda gravar esa diferencia,
porque si no, ese resultado que no está siendo grabado en Panamá, que es la jurisdicción de la fuente, va a ser grabado en la jurisdicción de la casa matriz. En otras palabras, porque en julio me parece, en Brasil se estuvo abordando el tema del impuesto mínimo global. Países como Panamá, que han tenido como estrategia económica la atracción de inversión extranjera a través de estos beneficios fiscales, podría dejar de percibir dicho beneficio directo, porque lo que se está proponiendo, y no sé si está pasando, y ahí tú me corregirás mejor, es que si el país receptor de esa empresa, en el caso Panamá, no le está cobrando el impuesto, la casa matriz, digamos, que está en un país de Europa, le cobra el impuesto que debería estar cobrando Panamá. Entonces, al final la empresa no va a ver el beneficio. No, tal cual, tal bien como tú señalas, ahorita 30 jurisdicciones han implementado el impuesto mínimo global. Y, por ejemplo, si existe una empresa española que está dentro del umbral de ingreso de los 750 millones de euros y tiene una filial, una subsidiaria de Panamá y no esté grabada, por ejemplo, en zona libre de combustible al 15%, esa diferencia de tasa efectiva a través de las reglas Globo o el impuesto mínimo global va a ser grabada en Europa. Entonces no tiene sentido mantener esos beneficios o ese sacrificio fiscal. Pero ahora, este tema es discutido en Panamá. Panamá ha hecho esfuerzos gigantes por mejorar su imagen internacional. Incluso hace poco Basilea nos castiga, este informe que viene de allí. No obstante, hay que entender la otra parte. ¿Por qué se busca implementar este impuesto mínimo global? Bueno, mira, diversos estudios como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, a través de la data del reporte país por país señala que los grandes grupos o una gran parte de las grandes empresas que están en este umbral, no estamos hablando de empresas pequeñas, que tienen ingresos de 750 millones de euros, tienen una tasa efectiva bastante inferior. Por lo tanto, dentro de las propuestas del marco inclusivo, Panamá es parte del marco inclusivo del proyecto de la OCDE, se llegó a una solución consensuada de que al menos estos grupos multinacionales tributen un 15%. Porque me parece que el tope era 25%. No, la tarifa nominal en Panamá es 25%. Ajá. Panamá tiene tarifas reducidas, por ejemplo, en Panamá Pacífico, en el régimen de sede de empresas multinacionales, que es una tarifa del 5%. Lo que busca este impuesto que primero se elimine lo que llaman diversos informes, la carrera hacia el abismo, es decir, los incentivos fiscales no es el factor principal para la inversión extranjera directa, es el séptimo factor, es que se elimine o se reduzca la competencia fiscal nociva y que estos grupos multinacionales al menos tributen el 15%. Ahora, ese dato del séptimo factor importante en el caso de la atracción de inversión extranjera es importante porque se ha vendido mucho la idea de que sí, para atraer inversión extranjera vamos a eliminar los impuestos o vamos a tener unas tasas súper bajas, que es lo que nos confiere ese título internacional de paraíso fiscal. No obstante, ¿qué puede hacer el país para mantenerse competitivo frente a otros países que tienen, digamos, misma infraestructura, que tienen personal capacitados y que igual van a estar tasando el mismo porcentaje que el nuestro? Mira, yo creo que uno es la necesidad de modernizar el sistema tributario. Okay. Lo hemos visto ahorita con la discusión. Ahorita cuando venía aquí hacia el programa, vemos el tema de la seguridad social, ¿no? Entonces, que existe una propuesta que se está discutiendo en la Asamblea. Creo que la propuesta es bastante factible. El país necesita modernizar su sistema tributario. Entonces el país necesita una administración tributaria mucho más robusta. Aquí se ha criticado mucho el tema de que la Dirección General de Ingresos, los funcionarios, tengan una remuneración, un bono por la eficiencia del 1%. Entonces yo creo que se necesita una carrera administrativa, se necesita que los funcionarios tengan una remuneración que les permita llegar a las metas de recaudación. Yo creo que, como muchos países lo han venido haciendo, se necesita una administración tributaria robusta, una administración tributaria digital, un sistema tributario que busque fortalecer el cumplimiento tributario cooperativo. Y Panamá, yo creo que el nuevo paso que debe dar el país es darle autonomía financiera y administrativa a la administración tributaria de manera que pueda lograr los objetivos de la recaudación.
que no sea un aspecto de política gubernamental que varíe según el ánimo de cada gobierno, que eso también pudiera garantizar algo de la sostenibilidad. Sí, mira, por ejemplo, la carrera tributaria, pues aquí en el país yo tuve la oportunidad de trabajar como consultor externo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ha habido varios programas de modernización de la administración tributaria. Yo creo que hay que dar un paso hacia adelante de apoyo a una organización y una institución tan importante como la Dirección General de Ingresos. La Dirección General de Ingresos necesita recursos. Yo no he visto hasta el momento proyectos en la Asamblea que busque fortalecer la autonomía de la administración tributaria, porque hay dos opciones. Uno, como tú bien señalado, bueno, vamos a aumentar las alícuotas respectivas, que yo creo que eso no tendría mucho sentido, sobre todo con el nivel de sacrificio y de gasto fiscal que tiene el país. O sea, aquí estamos hablando, según mismas cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, estamos hablando de, a nivel de ITBMS, que es el IVA del país, por decirlo de un modo, estamos 40% de evasión. Yo creo que los programas de fortalecimiento de la factura electrónica le darían al país un mayor respaldo financiero. Claro, a ver, quiero aterrizar nuevamente el tema del impuesto mínimo global, porque este es un tema que no se ha abordado a lo mejor de manera tan amplia, o no se ha dado a entender la importancia de lo que se está conversando internacionalmente. Por un lado, tenemos la intención de que Panamá salga de muchas otras listas, logramos salir de Gafi, pero por otro lado, entonces recibimos esa presión internacional. ¿Cómo debemos empezar a mirar este aspecto? Porque para algunos esto parece una encrucijada. Mira, mira, hay que ver esto desde un diagnóstico y una visión holística. Claro. O sea, por ejemplo, y eso lo discutíamos en el Congreso, y tuvimos a Adrián Torrealba, que fue uno de los corredactores del Código SIAT. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Aquí entró en vigencia el Código de Procedimiento Tributario en 1 de junio de este año. Este gobierno presidió un código que no trabajaron ellos. El código tiene su fortaleza, tiene sus inconvenientes. Yo creo que tiene bastantes puntos de mejora. Y a título personal, la implementación del Código de Procedimiento Tributario ha tenido un sacrificio fiscal, por llamarlo de un modo, un costo fiscal entre 500 y 800 millones de dólares. Eso tampoco se ha discutido. Entonces, aquí queremos cumplir con el presupuesto del Estado. Sin embargo, no se dan soluciones factibles de cómo el país pueda reducir la brecha fiscal. Y voy a tocar un tema porque, a ver, para muchos este aspecto de los gravámenes suena como que después que no me suban el impuesto ITBMS, o después de que yo no perciba aumentos, no tengo problema. Pero este sí tiene un aspecto importante que a todos nos debe interesar, principalmente por lo que acabaste de mencionar. Déficit fiscal significa que vamos a tener que usar más de los ingresos para pagar deuda. No, mira, es que es así, mira, y tú bien lo señalas. Hay dos maneras de cubrir el presupuesto del Estado. Una, a nivel de deuda. El peso de los intereses de la deuda en el país es bastante fuerte. Claro. Y lo otro es aumentar la recaudación tributaria. Entonces, tenemos un tema. El tema no es el gasto. El tema es que los ingresos tributarios no son suficientes para que se cubran los gastos del Estado. Entonces, estamos hablando de que se necesita mejorar la recaudación. Pero ¿cómo tú mejoras la recaudación? Uno, como tú bien señalas, o aumentamos la base imponible de los impuestos que tenemos, especialmente los indirectos, que es la manera más fácil de llegar a la recaudación. Hubo una propuesta, ayer estaba leyendo los distintos medios de prensa nacionales, y hubo una propuesta para gravar las transacciones financieras. Eso sería un grave error para el país, porque Panamá es un centro financiero. No podemos tener un peaje por ese tipo de prestación de servicio. Yo sí creo que el gran proyecto es modernizar la estructura del sistema tributario del país, claro, eliminar las exenciones, algunas que no tienen sentido, y mejorar la recaudación tributaria. Inclusive, supongamos que el país decida disminuir la tarifa nominal del 25%, puede tener una tarifa tributaria de impuesto corporativo mucho más competitiva. Entonces yo creo que ese es el tema que tiene que estar en discusión.
Claro, por otra parte está ese 15% de impuesto mínimo global que Panamá dejaría de percibir. Igual la empresa matriz terminaría pagándolo no en Panamá, que es una oportunidad que también estaríamos dejando escapar. Aquí hay un aspecto de un sacrificio también político y también de un esfuerzo adicional para tratar de hacer que el ecosistema financiero, logístico y todo lo que implique sea más competitivo. Sí, mira, tú bien señalas, por ejemplo, el impuesto mínimo global. Ajá. El impuesto mínimo global actualmente hay 30 jurisdicciones. Supongamos que existe una empresa canadiense y tiene una subsidiaria o una filial en Panamá y esa empresa no llega a una tasa efectiva del 15%, esa diferencia de impuestos va a ser grabado en Canadá. Lo mismo va a pasar con una empresa francesa, va a pasar con una empresa alemana, va a pasar con una empresa japonesa, con una empresa de Singapur. Entonces yo creo que Panamá debiese revisar su política fiscal en ese tema. Ahora, ¿cómo empezamos a abordar este aspecto sin que caigamos en la trampa de la política, del clientelismo y de no hacerle frente a las necesidades reales que tiene que abordar y afrontar el país? Porque hablar de impuestos es meterse a hablar de, bueno, no sé si va a sonar muy feo, pero hablar del diablo, porque nadie quiere que le quiten más dinero. Mira, aquí ha habido una política bastante interesante, por ejemplo, el tema de la factura fiscal. Ajá. Entonces, si tú solicitas tu factura fiscal, ayudas a reducir la brecha fiscal, pero no solamente solicitando la factura fiscal, tienes que hacer promoción a la cultura tributaria. Tenemos unos niveles de informalidad bastante fuertes en el país que necesitan que entren o en el sistema tributario. Entonces, aquí en el Congreso discutimos varios aspectos. Pues aquí ha habido unos fallos bastante interesantes en materia de precio de transferencia, donde hubo un fallo recientemente de la Corte Suprema de Justicia, donde una empresa del sector de distribución de combustible pagó más de $21 millones por un alcance, una liquidación adicional de un ajuste de precio de transferencia por la Dirección General de Ingresos. Entonces yo creo que los mecanismos están a nivel del Tribunal Administrativo Tributario. Ha habido unos fallos bastante importantes. Vimos con las estadísticas del Centro de Administraciones Tributarias, el país cada vez tiene más presión en los temas de precio de transferencia, y existen buenas prácticas de gobernanza fiscal. Por eso, vuelvo y reitero lo dicho en el inicio del programa, yo creo que el país necesita apostar a la modernización del sistema tributario. Nosotros hemos discutido aquí en Radio Ancon, yo ahorita estoy hablando como presidenta de IFA Panamá, pero a título personal, cuando tuvimos las elecciones pasadas, nadie habló lo que señalabas tú, el costo político de lo que es aumentar los impuestos, pero el tiempo ha demostrado que el país necesita una reforma tributaria, que no tiene que ser una reforma de aumentar las tarifas impositivas, sino modernizar el sistema tributario. Y esa es la apuesta que yo creo y la discusión de alto nivel que debemos tener en el país. Mientras se habla de evasión fiscal, pudiéramos hablar de cómo hacer que el sistema sea más eficiente para que esa evasión sea cada vez menor. Pero ya por último, en la región, Panamá es uno de los países que menos grava. Mira, de hecho, una de las estadísticas que vemos a través de los distintos informes de la OCDE, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CIAT, a nivel del Producto Interno Bruto, Panamá es el segundo país que menos recauda en América Latina. Vemos diferentes contrastes, lo que recauda Colombia con lo que recauda Costa Rica. Panamá apenas graba 13% del Producto Interno Bruto. Apenas 13% del producto. Y si tienes un sacrificio, si tienes un nivel de evasión, a nivel, por ejemplo, ITBMS, el 40%, y a nivel del impuesto corporativo bastante fuerte, te damos cuenta que existen varias oportunidades, sin aumentar las alícuotas de impuestos, de que Panamá mejore su regulación fiscal. Claro, tengo una pregunta que me hacen acá, pero tomando como referencia eso que acabas de mencionar, eso no es sostenible como nos mantenemos en este momento. Bueno, y el ejemplo se ha visto, por ejemplo, a nivel de la deuda. O sea, lo que no se cubre a través de recaudación tributaria, se cubre a través de la deuda. Entonces, en teoría de finanzas públicas,
una deuda hoy es un impuesto mañana. Es lo mismo, exactamente, solamente que y es hasta peor si nos endeudamos porque las tasas pueden variar y pueden aumentar según sea el riesgo. Acá me preguntan, ¿no hay una propuesta que ha salido y conversábamos, me parece que el miércoles, con don Gerardo Berróvalo, y él hablaba de aumentar el impuesto a ciertos productos de alto valor? ¿Eso sería factible? ¿Cómo? Mira, yo en finanzas públicas, las estructuras tributarias, yo creo que la solución, inclusive que propone organismos como el Fondo Monetario Internacional, es ampliar la base tributaria del impuesto al valor agregado, que en este caso en Panamá sería ITMS, quizás proteger la canasta básica de los alimentos principales, no gravar la educación, por supuesto. Y también a través del impuesto corporativo. Mira, hay países que han bajado el impuesto corporativo de manera de atraer la inversión extranjera directa. Y yo creo que son esos temas. ¿No? O sea, no es creer más impuestos, porque yo creo que eso no es la solución, sino revisar los impuestos que tenemos en la actualidad y avanzar en un diálogo como se está haciendo ahorita, ¿no? Con el tema de la seguridad social. Y yo creo que ese es el debate que debe tener el país. Y en el tema que mencionaba de precios de transferencia, ver esos vacíos en donde no se está mirando, porque es evasión fiscal, es otra forma. Sí, mira, por ejemplo, hay varios fallos interesantes, tanto del Tribunal Administrativo Tributario, así como en la Corte Suprema de Justicia, donde se ha manifestado que la Administración Tributaria ha tenido control sobre las transacciones entre grupos, y es una manera, o sea, precio de transferencia no busca recaudar más, precio de transferencia busca que cuando una empresa relacionada o una empresa vinculada tiene una operación, entre ellas sea precio de mercado. Ahí no está diciendo que tribute más o no, simplemente lo que se llama el fair allocation, la justa alineación. O sea, que pague lo que tiene que pagar. Que deje el hueá vivo. Sí, pudiese ser lo que busca, o sea, no es una regla y que, mira, por ser un grupo multinacional te vamos a grabar, sino que pacte sus operaciones a precio de mercado. Totalmente. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias. Esta es la primera vez que se realiza esta conferencia en Panamá por parte del International Fiscal Association. Gracias al presidente del IFA en Panamá, José Galíndez, por acompañarnos. Y qué bueno que estén trayendo estos temas sobre la mesa. Creo que hay que abordarlos, son muchos vacíos, ¿no? Sí, mira, este es el primer congreso. Tuvimos, yo hablaba con mi grupo que nos acompaña en la Junta Directiva. Tuvimos gente de Colombia, gente de Ecuador, gente de Perú, Salvador, Guatemala, Costa Rica, que vinieron al congreso. Esperemos que el próximo año traigamos 60 turistas invitados en Panamá, donde van a pagar hotel, donde están pagando boletos, donde van a comprar regalos, y es una manera de incentivar la economía del país con este tipo de actividades. Y eso lo agrego yo, se mira bien que Panamá pinta internacionalmente que está abordando estos temas. Creo que es un mensaje también que se envía afuera y se dice que sí hay interés en abordarlo con responsabilidad. Nuevamente, muchísimas gracias a José Galíndez, presidente del IFA en Panamá, por acompañarnos.